Bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 6 y hoy es el tema número 35 de esta serie, entonces, Efesios, bendición en Cristo. 35 semanas que vamos llevando, ¿verdad?, el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y yo creo que hay todavía como 10 semanas, nos restan todavía aproximadamente. Hoy, hermanos, vamos a irnos hasta el versículo 4. La semana pasada hemos visto los primeros 3 versículos del capítulo 6 y hoy vamos a mirar el capítulo número 4, el versículo número 4. Entonces, hoy el tema número 35 de esta serie es la crianza de nuestros hijos, y es la primera parte, porque este versículo 4 creo que vamos a desarrollarlo por lo menos en 3 o 4 semanas, solamente el versículo 4. Así es que, hermanos, hay una riqueza aquí en este versículo 4 y muy importante. Una pena nomás que muchos papás no están en esta noche, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, hermanos, en este momento, entregándole al Señor la exposición de su palabra. Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos a este lugar donde tú nos convocas, Padre, para reunirnos en tu nombre, para alabar tu nombre, para adorar tu nombre. Y, Señor, desde donde tú hablas a cada uno de nosotros, Señor, para nuestras vidas, para una nueva forma de vida, Señor, aquí en la tierra que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos tu palabra en esta tarde y queremos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, la claridad de esta enseñanza a nuestras vidas y que podamos, Padre, cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, ponerlo, Señor, en práctica para que de esta manera, Señor, la vida de Cristo sea reflejada en nosotros y a través de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre. Trae, Señor, discernimiento, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la crianza de nuestros hijos es el título en esta tarde, primera parte. Dice el versículo número 4, queridos hermanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Hemos visto la semana pasada, dice el versículo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, la semana pasada hemos estado examinando, ¿verdad?, la enseñanza para cada uno de los hijos, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos, entonces, para con nuestros padres, papá y mamá. Hemos visto también ya anteriormente las responsabilidades del esposo, las responsabilidades de la esposa, y hoy vamos a ver entonces este tema también muy crucial, muy importante para nuestra vida familiar, cuál es la palabra a los padres. Y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, como padres tenemos mandamientos de parte de Dios para con nuestros hijos, hermanos. Por si no lo sabíamos,
hay en la palabra de Dios varios mandamientos que Dios nos ordena como padres para con nuestros hijos. Nuestros hijos de pequeños traen a nuestras vidas alegría, ¿verdad que sí? Nos traen gozo y nos traen felicidad de pequeños, ahí chulina todo, ¿verdad? Una vez más crecidos, empiezan a darnos algunos problemas, ya cuando van creciendo, siendo un poquitito más grandes, ¿verdad? Y de jóvenes a veces causan tristeza y hasta destrozan nuestro corazón. Ese es nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Criar hijos nunca ha sido fácil y en nuestros días es más difícil todavía criar niños. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿verdad?, está tan contaminado que ha entrado a nuestros hogares por todos los medios posibles, ¿verdad? Entonces, la contaminación que hay en el mundo, ¿verdad?, está haciendo que la crianza de los hijos cada vez sea más difícil aún. Entonces, Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero leerles un poco este mismo versículo en otra versión de la Biblia para que podamos tener un poquitito otra expresión. El mismo versículo, pero en otra versión dice así, hermanos, escuchen. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén, hermanos. Este es el mismo versículo, pero en otra versión. La palabra de Dios, hermanos, aquí en este versículo vemos, es dirigida a los padres. Pero ojo, acá no se refiere padres en el sentido de papá y mamá. No, acá no se refiere a las madres, sino a los padres, a los varones. Está hablando en plural, por eso nomás es que dice padres. Y vosotros padres, la Biblia, la palabra de Dios se dirige a cada uno de los varones, no a las madres. Porque el griego aquí es la palabra pateres y se refiere a papá. Entonces, dice, y vosotros padres, la razón del por qué aquí se dirige la palabra de Dios al varón, al papá, es porque va a tratar la disciplina y ello afecta directamente al orden en el hogar y a la responsabilidad del mismo que recae sobre la cabeza de la familia. Entonces, es al papá a quien está dirigido este versículo número 4 que encontramos aquí en Efesios 6. Ahora, ¿quién es la cabeza de la familia, hermanos? El papá, ¿verdad? El padre, el papá es la cabeza de la familia y sobre él recae, ¿verdad?, la responsabilidad de la disciplina de cada uno de los hijos. Entonces, no es sobre la mamá o sobre la madre. Vimos en la semana pasada en Proverbios 1:8 que la madre debe orientar a los hijos. Decíamos en Proverbios 1:8, si alguien por favor puede abrir su Biblia para que podamos. Proverbios 1:8 que hemos tocado la semana pasada, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Se refiere aquí a la disciplina, ¿verdad?
y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, a la madre le corresponde orientar a sus hijos, en otras palabras, darles dirección a cada uno de los hijos en base a la disciplina que el papá establece en el hogar. Ahora, escuchen las que son mamás y que están aquí esta tarde. Engendrar hijos no solo significa concebirlos y alumbrarlos, sino fundamentalmente conducirlos y guiarlos, verá, a la dirección que Dios estableció para cada uno de ellos. Esa es la función realmente de la mamá. Ahora, la Biblia establece, queridos hermanos, la disciplina en manos del papá. Solamente en manos del papá la disciplina. Y vamos a mirar, hermanos, este tema porque es muy importante y vamos a ver por qué el diablo sacó a papá de la familia, lo retiró de la casa y lo llevó a cualquier otro lado para que el papá no ejerza esta función, hermanos. Y vamos a ver lo importante que es, ¿verdad? Y por eso el diablo hizo lo que hizo en la vida de muchos papás, de muchas familias, ¿verdad? En nuestra nación y también en todo el mundo. Entonces, la Biblia establece la disciplina en manos del papá. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad delegada de Dios. El varón, el papá, es la autoridad delegada de Dios. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice así: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, verá, nos da el ejemplo con respecto a la disciplina. Dice aquí en este versículo de Hebreos, verá, que hemos leído, que Dios, verá, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Dios al que ama, si Dios a ti te ama, Él te va a disciplinar. Amén, hermanos. Entonces, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, aquí está, verá, nuestro sustento bíblico de que el papá es la autoridad delegada, de Dios para poder ministrar la disciplina a sus hijos. Luego nuestro versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a examinar este párrafo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, la disciplina correcta no es un trato injusto, no es un trato despótico, ni tampoco es un trato autoritario. La disciplina correcta no es nada de estas cosas. Si es que un papá aplica una disciplina injusta, despótica y autoritaria, lo único que está haciendo es sublevando la personalidad de ese hijo y tarde o temprano lo va a convertir en un hijo rebelde. Ahora, hay 3 niveles de disciplina, porque acá, como vimos, verá, dice: porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, hay 3 niveles de disciplina y esto lo veremos la próxima semana, pero quiero mencionar nada más ahora cuáles son esos 3 niveles. El primero es el de reprensión. Cuando hablamos de disciplina, verá, generalmente
hemos tomado como, como práctica castigarle. A ese niño le falta disciplina, decimos, ¿verdad? Y entendemos que es castigo. Pero hermanos, tenemos que entender que la disciplina correcta, la disciplina bíblica, primeramente es reprensión. ¿Y qué significa reprensión? Significa corrección verbal. Todo esto la próxima semana vamos a ir explayándonos más. Cuando la reprensión no funciona en un hijo, entonces hay que ir al segundo nivel, que es el castigo. Pero el castigo no es todavía el darle cinto o darle, ¿verdad? Con cualquier plato que encuentras a mano y le tiras, ¿verdad? O le das con la palma de tu mano, ¿verdad? Un golpe por la cabeza. No estamos hablando de eso, hermanos. Segundo nivel entonces es castigo y se refiere a la corrección de actitudes. Castigo significa, ¿verdad?, quitarles privilegios. Y todo esto vamos a hablar más también la próxima semana. Y cuando no funciona la reprensión, que es el primer nivel, cuando no funciona el castigo, que es la corrección de actitudes, entonces se aplica en tercer nivel, que es el azote. Y allí recién es corrección física. ¿Entienden? Ahora, dice acá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta palabra provoquéis es la palabra griega parorgizo y significa encolerizarse. Ahora, tengan en cuenta, cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, esta palabra provoquéis significa encolerizar, significa enfurecer, significa no hagas que arda en ira. Entonces, parafraseando, leemos esta frase, no provoquéis, no encolerices, no enfurezcas, no hagas que tu hijo arda en ira. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Por la mala práctica de la aplicación de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, por favor, presten atención. Literalmente está diciendo acá, cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, no llegues a exasperar a tu hijo. No hagas que tus hijos se enfurezcan y ardan en ira contra ti. No lo hagas, no lo hagas. Porque eso tarde o temprano te va a pasar la factura. Espera que tenga la edad de la adolescencia y vas a recibir la retribución de lo que has sembrado en sus primeros años de vida. Entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No lo hagas, mi hermano. No lo hagas, no lo hagas. Mira, esta expresión que encontramos aquí es imperativo y es para los papás y es una orden. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es una orden, hermanos. Es un mandato de Dios. No es que si a vos te place nomás vas a hacer caso. No, es un mandamiento, hermanos, que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos, hermanos? En disciplina y amonestación. Muy bien, en disciplina y amonestación del Señor.
no provocándoles ira, no provocándoles que ellos se encolericen, se enojen, se rabien y así vayan creciendo, ¿verdad? Sino que debemos, dice la Biblia, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, fíjense que la Biblia nos ordena a los papás, ¿verdad?, criar a nuestros hijos en disciplina. Criar. ¿Qué entiendes por criar? ¿Qué entendemos por criar, hermanos? Porque dice la Biblia, criadlos, o sea, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿acaso sabemos lo que significa criarlos? No significa tenerlos contigo, no significa tenerlos contigo. Criadlos es la palabra griega eptrefo y significa sustentar, significa entrenar y significa entonces criar a cada uno de ellos para que maduren. Miren un poco, eso es lo que significa criar. ¿Estás criando a tus hijos? Sí, pastor. Entonces estás entrenándolos. Tú eres el entrenador, papá, de tus hijos. Así es que si tú tienes vicios, ¿verdad? Si tú fumas, si tú bebes, si tú haces cosas por allí, ¿qué estás haciendo con ese hijo pequeño? Lo estás entrenando para que él haga lo mismo el día de mañana. Porque criar significa entrenarlo. No lo hagas más. Entonces, literalmente, criarlos significa nutrirlos. Literalmente, nutrirlos. Y esto equivale a darles de tu propia sustancia. Imagínate, si vos estás criando, papá, a tu hijo o a tu hija, literalmente tú le estás dando de tu propia sustancia. ¿Cómo eres en casa? ¿Amable con tu esposa? ¿Qué palabras mencionas en casa? ¿Verdad? Entonces, equivale a darles de tu propia sustancia. En otras palabras, que los papás, cada uno de nosotros, seamos ante todo ejemplos a nuestros hijos. Y acá hay papás, y lamentablemente muchos no están en esta noche, y hay también jóvenes acá que el día de mañana van a casarse, que serán padres de familia. Entonces, esta enseñanza también es para ellos. Entonces, como papá, ante todo, nosotros tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos modelando en un sentido para ellos. Ningún papá en el hogar puede establecer reglas de disciplina que él mismo esté quebrantando. Y esto lo hemos escuchado también esta semana en el congreso que hemos tenido para matrimonios allá en Ciudad del Este, donde estamos viniendo, ¿verdad? De que como papá, si tú estableces reglas de disciplina y vos mismo sos el primero que estás quebrantando otra vez esa regla, entonces no funciona nada de eso, ¿verdad? Como padre, como papá, puedes exigir lealtad, pero solamente si tú lo estás practicando. Puedes exigir piedad, pero solamente si tú la estás viviendo. Puedes exigir compromiso a tus hijos, pero solamente si esa es también tu actitud.
Porque ¿de qué sirve que tú le exijas compromiso a tu hijo y tú mismo rompes tu palabra o pasas por encima de tu palabra, ¿verdad? Entonces, de otra manera, voy a hablar en término bíblico acá, ¿verdad? De otra manera, papá, no pidáis ni disciplinéis a vuestros hijos en aquello que vosotros mismos no estéis dispuestos a cumplir. ¿Quieren que les repita otra vez? Papás, no disciplinéis a vuestros hijos en aquello que vosotros mismos no estéis dispuestos a cumplir. Dice entonces que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra griega aquí para disciplina nunca es castigo, hermanos. Cuando la Biblia habla de disciplina, no está hablando de castigo, sino que está hablando de enseñanza. Está hablando de entrenamiento, está hablando de instrucción. Amén, hermanos. Entonces, en disciplina y amonestación está diciendo, ¿verdad?, de que ese hijo tiene que ser criado y tú, papá, como ejemplo, ¿verdad?, entrenándole, enseñándole e instruyéndole. Todo lo que tú vives y todo lo que tú haces y todo lo que tú dices está criando a tu hijo. Así como vimos el video la semana pasada, ¿verdad? Tu hijo será el espejo de lo que tú eres. ¿Se acuerdan el video que vimos, verdad? Entonces, la disciplina es necesaria con cada uno de los hijos. Y habla esto de tutoría, habla de educar. Eso es entonces disciplina. Ahora, la Biblia lo establece claramente. Voy a pedir, David, por favor, si me podés vos ir buscando en esta versión. Abran sus Biblias, por favor, en Proverbios 13:24. Vamos a ir a la palabra de Dios. La Biblia establece claramente, hermanos, que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 13:24, y dice así la palabra del Señor, y voy a leerles, y con la ayuda de David, luego él nos va a leer la otra versión que tenemos, la Nueva Traducción Viviente. Dice el 24: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Amén, hermanos. Está hablando acá nosotros vemos dos niveles de la disciplina que le hablé, que vamos a ver la próxima semana más. Entonces, David, por favor, ¿puedes leerme el mismo versículo en otra versión? Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Amén. Vamos a Proverbios 22:15. Dice así: la necedad, miren la necedad, ya hablamos en otras semanas anteriores lo que significa ser necio. Acá está hablando de necio, ¿verdad? La necedad está ligada, está pegada, está adherida, está en el corazón del muchacho, el ser necio. Mas la vara de la corrección la alejará de él. David, por favor. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él.
Amén. La disciplina física, que es el tercer nivel, que era el azote, hermano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 23, Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehuses, todo esto está hablando al papá, hermanos, no se olviden, por favor. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. David, por favor. No dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Amén. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Miren un poco, hermanos, ¿Es fuerte la palabra de Dios? Sí es fuerte. Y habla a los padres, al papá. Entonces, vemos a través de estos versículos que la Biblia claramente establece aplicar la disciplina a nuestros hijos. Ahora, la primera necesidad de un padre que va a disciplinar a sus hijos es saber controlarse. ¿Qué? La primera necesidad de un padre que va a disciplinar a su hijo es saber controlarse. ¿Por qué, hermanos, es la primera necesidad? Porque cuando uno se descontrola va a abusar y va a pasar la raya, ¿verdad? Y otra vez va a causar daño. Entonces la disciplina tiene que ser para enseñar, para instruir. Entonces, la primera necesidad de un papá que va a disciplinar a su hijo es que debe saber controlarse. Porque de lo contrario es él quien necesita disciplina por la falta de dominio propio. Y muchos padres disciplinan pasando la raya. Y es él el primerito que necesita disciplina. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Entonces, la disciplina legalista no es disciplina bíblica. La disciplina requiere diálogo entre el papá y los hijos durante todo el tiempo de su aplicación. Amén. Cada uno de nuestros hijos tiene su propio camino. Cada hijo que Dios te ha dado a ti tiene su propio camino. Y te digo, no son los caminos que tú has elegido para ellos, sino que son los caminos de Dios. Es Dios quien te da cada hijo, cada hija, ¿verdad? Porque Él tiene ya un plan, un propósito establecido para cada uno de esos hijos que Él te está enviando. Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene su propio camino y el propósito de Dios para sus vidas es que ellos traigan gloria a Dios en todo lo que hagan y en todo lo que digan. Ahora, vamos a irnos a Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 6. Estamos hablando que la disciplina, hermanos, es enseñanza, es entrenamiento, es instrucción y nunca es castigo. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer versos 1 al 9. ¿Cuál es el título que ustedes encuentran ahí en su versión Reina Valera? El gran mandamiento.
quiere decir que es importante. ¿Entienden, hermanos? Bien, vamos a ver entonces cuál es el gran mandamiento, el mandamiento importante. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Luego dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. El mandamiento es para vos, papá. Es para tu hijo y es para tu nieto. En un sentido, porque acá dice para que yo te mando, verá, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y dice todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y acá viene el mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro Dios significa eso, ¿verdad? 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estarán? Sobre tu corazón. 7. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. ¿Y qué más? Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que, hermanos, está mandando acá el Señor al Papa? Que enseñe muy bien, que entrene y que instruya a cada uno de sus hijos. En otras palabras, que discipline a cada uno de sus hijos en la palabra del Señor. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, este texto, queridos hermanos, no es una sugerencia por si acaso quieras hacerlo. Es un mandamiento. Versículo 7, ¿alguien me puede leer, por favor? Para que se den cuenta que es un mandamiento. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Muy bien. Y las repetirás a tus hijos. ¿Se dan cuenta, hermano? Es imperativo. Y las repetirás. Y se los dirás a tus hijos. Es literalmente hablando. Se los dirás. Los vas a contar, los vas a decir. Todos los días vas a hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diremos a nuestros hijos todos los días, como dice acá, hermanos? Porque el mandamiento es: se los dirás, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a decirle a tus hijos? Imagínate que tú le enseñes a tus hijos estas cosas, ¿verdad? Que Jehová uno es. Él cuando crece va a decir: ¿cuántos Dios hay? A ver, este es Dios, ¿eh? Va a decir, va a tener problema ese hijo cuando sea grande.
en saber si hay, porque le van a ofrecer miles de dioses y él tiene que saber que hay un solo Dios. Luego decía, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ustedes saben por qué hay tantos jóvenes vagos, hermanos, por las calles? Drogándose, cometiendo fechorías, haciendo actos delictivos y hasta asesinando por robar un celular para comprarse drogas, hermanos. ¿Saben por qué? Por culpa de los padres. Papá y mamá son los responsables número uno de esta clase de sociedad que tenemos ahora, hermano. Y es en todas partes. Yo pensé que era solamente acá en el barrio Salinas, donde estuve haciendo guardia a la noche de mi hija. Hermanos, es increíble. Cada barrio tiene su grupo de delincuentes juveniles. Entonces, aquí es un mandamiento, hermanos. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos crezcan entonces con esta instrucción. Vamos a irnos a Proverbios 22:6. David, si por favor me lees también en esa versión. 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Amén, hermanos. Ahora, este es un principio, hermanos. Cuando yo hablo de principio, estoy diciendo que es una ley. Es un mandamiento, es una ley espiritual. Y dice acá, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me gusta más la versión esta, la Nueva Traducción Viviente. Lee un poco otra vez, por favor, David. Tengan en cuenta que en lo que vos le instruyas a tu hijo, en el ejemplo que vos le das, ¿verdad? En ese entrenamiento que vos le haces a tu niño desde pequeño, desde que nació hasta los 6, 7 años, es el camino que él va a andar cuando sea grande. Y no se va, el principio dice acá que no se apartará de él. Cuidado, hermanos, muchos hombres hoy día no se convierten al evangelio, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple el principio, que cuando fuere viejo no se apartará de esa enseñanza que le dio papá y mamá. Entonces, solo la misericordia de Dios obrará ahí por la intercesión de las personas que están a su alrededor. David, por favor, me lees otra vez este versículo en esa versión. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Se dan cuenta? A la inversa se aplica y el versículo se hace realidad. Acá dice, enseña, instruye a tu hijo por el buen camino. ¿Y qué pasa si le instruís por el mal camino? Tampoco se apartará de él, porque el principio es espiritual, la ley es espiritual y se cumple, hermanos. Entonces, vamos a examinar este versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir significa iniciar. Miren un poco. Iniciar. Desde cero significa. Instruir significa iniciar desde cero, desde que no hay nada a partir de allí. Entonces, significa instruir también enseñar. Significa también entrenar y significa también adiestrar. Miren un poco lo que significa instruir. Instruye al niño. Significa todas estas cosas.
Literalmente entonces, nosotros tenemos que adiestrar a cada uno de nuestros hijos durante su camino, ¿verdad? Y aún entonces cuando fuere viejo, no, o sea mayor de edad, ¿verdad? No se apartará de ese camino. Al niño, dice la Biblia, instruye al niño. Entonces, acá al niño se refiere mientras es pequeño. Y esto también vamos a ver la próxima semana, por qué la Biblia habla, instruye al niño. No dice instruye al preadolescente, ni dice instruye al adolescente, ni dice instruye al joven, dice al niño. Y vamos a ver la próxima semana de qué etapa a qué etapa corresponde eso, ¿verdad? Y por qué la Biblia manda a papá instruir en esta etapa o en este periodo de su vida. ¿Por qué? Eso vamos a verlo la próxima semana. Pero por ahora les adelanto, porque es todavía pequeño. Luego dice, en su camino. Esto significa mientras está creciendo y mientras está desarrollándose. Eso significa en su camino. Y aun cuando fuere viejo, significa cuando llegue a ser adulto, o sea, a ser una persona mayor. Dice que no se apartará de él, significa nunca él va a abandonar esa instrucción que se le dio, nunca él se va a desviar de esa instrucción que se le dio, nunca se va a retractar de esa instrucción que se le dio, o nunca se va a olvidar de esa instrucción que recibió. Imagínense, hermanos, cuán importante es disciplinar, ¿verdad?, bíblicamente a nuestros hijos. Padres, enseñen a sus hijos, entrenen a sus hijos y bendigan a sus hijos. Escuchen. Dios va a demandar de cada uno de nosotros esta tarea, el de disciplinar. Dios va a demandar de mí, va a demandar de ti, varón. Estoy hablando al varón, ¿verdad? Al papá. Dios no va a mirar ni va a pedir cuentas de esto al pastor de la iglesia. Ah, no. El pastor no le disciplinó luego a mi hijo en la iglesia. Mentira. Dios no me va a demandar a mí la tarea de la disciplina que ustedes tienen que hacer a sus hijos en sus hogares. Ni tampoco Dios va a demandar eso a la maestra de la escuela. La disciplina Dios no va a demandar de la maestra de la escuela. Ni va a demandar la disciplina a la tía con quien dejas tus hijos mientras vos te vas a trabajar. Dios no va a demandar a esa tía de esa criatura. Ni va a demandar a la vecina con quien dejas al cuidado de tus hijos. Ni tampoco va a demandar a los abuelos que cuidan a tus hijos esta responsabilidad. Esta responsabilidad es tuya, papá. Dios te asignó a ti esta tarea, al varón. Ahora, ¿cómo los estás preparando a tus hijos para afrontar los eventos que la Biblia habla? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, nosotros para preparar a nuestros hijos para los eventos que la Biblia menciona? Y vamos a ir a Mateo 24 rápidamente. Y aquí en este pasaje de Mateo 24 está hablando la Biblia de eventos que van a acontecer y que ya están aconteciendo. Y voy a leerles versículos 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué estas cosas?
el fin. Entonces ahí los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué estás haciendo, papá, para que a tus hijos no le engañe nadie? Para que a tu hija no la engañe alguien y la lleve a la cama. ¿Qué estás haciendo, papá? La primera señal es que va a haber engaño, hermano. Y hay engaños. Está el engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. ¿Qué estás haciendo, papá, para preparar a tus hijos para cuando vengan las pestes? Y hoy día hay pestes, ¿sí o no? Todas estas enfermedades del dengue, NH1, NH2 y todas esas cosas son pestes, hermanos. ¿Verdad? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como papá, ¿qué estás haciendo para preparar a tus hijos para estos tiempos difíciles de la vida? Mi intención, queridos, no es asustarlos, sino alertarles, porque dentro de la disciplina ustedes tienen que entrenar, instruir y enseñar a sus hijos todas estas cosas. ¿Qué estás haciendo, sacerdote, para preparar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que son tus nietos? Pues estas cosas que aquí hemos leído, y yo les sugiero que ustedes continúen leyendo los versos 9 en adelante, todo el capítulo 24, y van a encontrar allí todo lo que el Señor Jesucristo anunció que va a acontecer antes de su venida, hermanos. Entonces, ¿qué estás haciendo para preparar a tus hijos, a tus nietos? Pues estas cosas que la Biblia habla vienen y están ya a la puerta. Algunos ya están aquí, ¿verdad? Quizás nosotros como padres ya no enfrentaremos estas situaciones, pero ellos sí o sí lo enfrentarán. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. Verás si todavía vivimos. Tus hijos van a estar en una edad, verá que van a ser todavía jóvenes. ¿Sabrán acaso ellos afrontar estas circunstancias? Fenómenos naturales, pestes, enfermedades, desviaciones sexuales. ¿Sabrán ellos afrontar estas cosas? Libertinaje total. ¿Sabrán ellos afrontar estas cosas? ¿Qué estás haciendo, papá, para enseñar a tu hija o a tu hijo de estas cosas? Hoy día vos te vas caminando por la calle y el que viene no sabe si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque tiene arito. El varón tiene arito y tiene colita también. Y la mujer se viste como hombre. ¿Verdad? Dios mío, hermanos, ¿estás preparando a tus hijos para advertirles de estas cosas? Ojalá que nuestros hijos ni nuestros nietos digan en aquel momento, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué mi papá no me alertó que esto iba a suceder para poder prepararme? Sacerdote, hombre, varón, esposo, papá del hogar, prepara a tus hijos con la palabra de Dios. Desde temprana edad, háblales la verdad y la verdad sobre la pureza sexual.
Háblales la verdad sobre el matrimonio, que el matrimonio es de 2, no de 3. Y que es entre un hombre y una mujer. Y háblale de la pureza sexual, ¿verdad? De que al matrimonio uno tiene que llegar puro. Háblale de los compromisos, de que si da su palabra tiene que cumplir. Háblale de no meterse en deudas. Háblales acerca de los caminos de Dios. Háblale a tus hijos. Háblales. Eso es disciplina, hermanos. Lo único que los va a sostener, lo único que los va a ayudar a pasar esos momentos difíciles será la palabra de Dios. Y con la ayuda del Señor ellos sabrán manejar esas situaciones sin arrojar la toalla al suelo, ni tampoco quejándose. Amén, hermanos. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, tenemos situaciones que nos ayudarán. Dice acá, oye, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está hablando Dios realmente a cada uno de sus hijos, pero es la misma cosa también para vos, papá, para con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos? Básicamente, queridos hermanos, básicamente vamos a enseñarle a nuestros hijos a rehusar contaminarse con el mundo. Si tú le enseñas solamente esta verdad, tú habrás ganado la batalla. Ya no va a hacer falta que le enseñes prácticamente otra cosa. Estoy hablando así a grosso modo de decir nomás, ¿verdad? Pero lo más esencial, lo más importante que vos como papá tienes que enseñarle a tus hijos es a rehusar contaminarse con el mundo. Y allí tengo la cita bíblica de Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Verdad? No tenemos tiempo para leer, pero me gustaría que ustedes lo lean todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 de Daniel. Y acá en este ejemplo, ¿verdad? Daniel junto con sus 3 amigos, ellos se propusieron no contaminarse con la comida y bebida del rey. Entonces esto simboliza o representa no contaminarse con las cosas del mundo. Y allí, ¿verdad? En un momento dado, Nabucodonosor erigió una estatua gigante y exigió que todos, ¿verdad?, lo adoraran a esa estatua de oro que había hecho, ¿verdad? Y había salido una orden que todo aquel que no adora, que no se inclina ante esa estatua, iba a ser echado en el horno de fuego. Y aún calentado 7 veces más de lo normal. Y allí estaba entonces Daniel junto con sus 3 amigos. Ellos no se postraron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y entonces ellos tuvieron que irse, ¿verdad?, al horno. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? Tomaron la decisión de no contaminarse. Entonces, por esa causa, ellos fueron al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. La pregunta es, y ustedes saben la historia, ¿ellos fueron arrojados? ¿Murieron ellos? No, no murieron, ¿verdad? El Señor los guardó. Y ustedes pueden leer capítulo número 3, todo el capítulo 3, ¿verdad? Y el versículo 24 específicamente, allí el rey Nabucodonosor se acerca al horno de fuego que fue calentado 7 veces más, y allí estaban los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Y dice el rey Nabucodonosor, ¿cómo es posible? ¿Acaso no echaron a 3 varones en el horno? Sí, Señor, le dijeron. ¿Y cómo yo veo 4? Y uno era
Dijo el rey Nabucodonosor, un rey pagano, un rey impío. El otro es semejante al Hijo de los dioses. Estaba reconociendo, y era Jesús realmente el que estaba allí con ellos. Entonces, enséñale a tus hijos a rehusar contaminarse con el mundo y habrás ganado ya un gran terreno con tus hijos. Ellos se contaminan, ellos hacen todo lo que hace el mundo. Estás perdido, mi hermano, mi hermana. Tus hijos no pueden hacer lo que hace el mundo. Entrénalos, pastor. ¿En qué tengo que entrenarle a mis hijos? ¿A jugar fútbol? No, estás equivocado si eso vas a hacerlo. Tienes que entrenarles a orar. Amén, hermanos. Y Deuteronomio Daniel 6:10, que es el mismo pasaje también, ¿verdad? Todavía Daniel 6:10 nos habla de Daniel también, ¿verdad? Que allí por causa del edicto del rey Darío, él fue echado a la fosa de los leones, ¿verdad? El versículo 16 del capítulo 6 de Daniel habla que él fue echado en la fosa de los leones entonces. Ahora, ¿qué es lo que hizo Daniel según ustedes se dan cuenta? ¿Verdad? Allí en el versículo 16. Muy bien, él oraba. Él cuando se enteró del edicto que sacó el rey, él se puso a orar, dice 3 veces al día, verá como era su costumbre. Pregunto, ¿quién le entrenó a Daniel a orar cuando había un problema? Su padre, ¿verdad? Siempre oraba. Entonces aquí había una gran situación. Estaba a punto de ser echado en la fosa de los leones. Y él, al saber eso, inmediatamente, sabiendo que el peligro era inminente, ¿verdad? Él se puso a orar. ¿Por qué? Porque él fue entrenado a orar. Y leemos en el versículo 19 al 23 que el rey pagano también allí, en este caso ya Darío, miró y llamó a Daniel, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo todo el capítulo 3 de Daniel y es, hermanos, una interesante historia, ¿verdad? Acerca de enseñar, ¿verdad? De entrenar a nuestros hijos a orar. Ahora, ¿qué preparó a Daniel y a sus amigos para estos duros momentos? ¿Qué preparó a Daniel y a sus amigos? La enseñanza y el entrenamiento. Dicho de otra manera, la disciplina que recibieron de sus padres, cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ahora, que hagas todo esto no significa que tus hijos no pasarán por adversidades durante sus vidas. No significa que ellos no van a tener problemas, no van a tener circunstancias difíciles, sino significa que Dios estará con ellos, Dios estará al lado de ellos y Dios estará en ellos y los va a sacar victoriosos de todas esas circunstancias difíciles. Tus hijos, tus nietos, ante la adversidad, tienen que decir: no existe nada que hará cambiar la voluntad de Dios para mi vida. Juan 10:30 dice la palabra del Señor ahí, Jesús está hablando y dice: el Padre y yo uno somos. Juan 10:30. Y aquí en este versículo, hermanos, hay un principio que por mucho tiempo muchos de nosotros hemos descartado. Este versículo es un principio. Dice Jesús: el Padre y yo uno somos. Entonces, hay un poder que viene del cielo. Hay una dinámica que viene del cielo cuando un papá y un hijo están juntos y están de acuerdo. Y podemos leer en Mateo 18:19, está también expresado este mismo poder. Dice en el versículo 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, 2 de vosotros, ¿quién? Papá y el hijo, papá o la hija. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, Jesús dice,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es un principio, queridos hermanos. Es un poder que hay que viene del cielo mismo. Y es el mismo poder que se desató en Jesús cuando Él iba a iniciar el camino a la cruz. Es el mismo poder. Y finalmente este poder lo llevó a la victoria. Papás, padres que están aquí en esta tarde, en esta noche, que ninguna separación, ningún conflicto, ninguna división trunque la relación con tus hijos. Nada, absolutamente, trunque la relación con tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser los que Dios preparó para que ellos sean. Ahora, Satanás no quiere que ellos sean lo que Dios estableció. Entonces, ¿qué hace Satanás? Saca a papá de la casa. ¿Verdad? En cualquier etapa de la vida de los hijos, para que no haya esta sinergia. Jesús dijo, yo y el Padre. ¿Quién era Jesús? El Hijo. Yo, el Hijo y mi Padre, uno somos, dice, ¿verdad? Hay sinergia entonces. Ninguna separación, ningún conflicto, ninguna división trunque entonces la relación con tus hijos y también para ustedes, hijos. Pónganse de pie, por favor. En conclusión, antes que sea demasiado tarde, si vos sos papá y estás aquí en esta tarde y te das cuenta de que la disciplina en tus hijos lo has aplicado, pero lo has aplicado erróneamente como castigo, entonces necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón también, ¿verdad?, a tu cónyuge, pedirle perdón a tu hijo, pedirle perdón a tu hija. Y saca toda falta de perdón. Hoy es el día de restituir. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por el día de hoy, por la palabra, por la enseñanza. Señor, nuestro texto en esta tarde hablaba a nosotros, papá, a nosotros papás, y decía que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación tuya. Oh Señor, si hubiéramos entendido este versículo hace muchos años, tantos problemas nos hubiéramos, Señor, sacado de encima. Padre, admitimos que hemos dado una disciplina, Señor, a nuestros hijos que no es conforme a tu palabra, que no es conforme a tus objetivos. Y Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, ahora misericordia. Misericordia, Señor, para nosotros. Misericordia, Señor, para nuestros hijos que ya han crecido. Misericordia, Padre, por favor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros podamos restituir esta parte de nuestra vida para con cada uno de nuestros hijos. Y Señor, aplicar tu palabra así como tú nos las has entregado. Perdónanos, Señor, por no enseñar a nuestros hijos, por no entrenarlos, Señor, en tu palabra, por no instruirlos en tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para que si ellos han crecido todo, aun si ya han formado sus hogares, que ellos, Señor, conforme
a tus propósitos, Señor, ellos se vuelvan a ti. Y ellos también nos perdonen a nosotros, sus padres. Señor, ayúdanos. Esta es una gran verdad que se ha mantenido oculta de nosotros, Señor. No sé por qué motivos. Hay muchos padres que no aceptan, Señor, estos principios que tú estableciste. Pero es necesario, Señor, que cada uno de nosotros sepamos para poder tener un hogar funcional, una familia funcional y no una familia disfuncional, así como muchos de nosotros venimos. Porque muchos de nosotros que estamos aquí, papá o mamá, venimos, Señor, de un hogar disfuncional. Y, Señor, muchas cosas erradas traemos sobre nosotros, como enseñanza, como práctica, como actitud, como temperamento. Y eso mismo, Señor, estamos transmitiendo a nuestros hijos. Líbranos, Señor, por favor, líbranos. Misericordia, Padre. Misericordia, Dios. De no transmitir, de no enseñar, de no instruir, de no entrenar a nuestros hijos y a nuestras hijas en las cosas erradas que nosotros traemos, Señor, de nuestro hogar paterno o materno. Aunque no querramos admitirlo, Señor, muchas cosas hay erradas en nosotros, Padre. Y solo tu misericordia, Señor, puede hacer que esto cambie, Señor. Cambie en esta generación para con nuestros hijos. Y, Señor, aún en la generación para con nuestros nietos. Señor, quiero ver a mis nietos rendidos y postrados a tus pies. Quiero ver, Señor, a mis nietos amándote a ti, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero. Quiero ver, Señor, a mis nietos imitando a sus padres, a su papá y a su mamá. Quiero ver, Señor, a mis nietos imitando a Cristo, quien vive en cada uno de mis hijos y de mis hijas. Y quiero, Señor, que mis hijos imiten a mí, Señor, viendo a Cristo en mí, Señor. Oh Dios, cuán distinta sería nuestra sociedad, cuán distinta sería nuestra comunidad, nuestra nación y aún el mundo, Padre, si pudiéramos cada uno de nosotros aplicar estos principios que tú estableciste en tu palabra para que nosotros lo viviéramos. No habría, Señor, en las noches esta juventud, Señor, que hay por las calles. Todos serían temerosos de ti, Señor. Honrarían a sus padres, respetarían a sus padres. Señor, hoy no hay respeto a nada. Y es por culpa nuestra. Es por mi culpa. Yo como papá, como mamá, Señor, no hemos hecho nuestro deber. Y, Señor, tú vas a demandar de nosotros el día en que estemos en tu presencia estas cosas. Misericordia, Señor, de la iglesia. Misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.